a nuestro texto que estamos estudiando, que dice el 7:19 entonces. Vamos a ver acá, que es el mandamiento, ¿no? Y dice entonces, ve a bazar, asher llega bejol tamé, la carne que haga contacto con cualquier cosa tamé, lo yahel, no será comida. Baesh yisaref, en el fuego será quemada. Ve a bazar, kol tahor y ojal bazar. Dice, pero la otra carne, o sea, la que no tenga ese contacto, cualquier persona tahor podrá comer esa carne. ¿De qué estamos hablando entonces? De la carne, en este caso, del sacrificio de Shelamim. Por ejemplo, sacrificio Shelamim. Ese es el contexto inmediato de esta restricción. El contexto general es de toda la Torah de los Korbanot. Y volviendo aquí a nuestro libro, nos está diciendo entonces que la carne que haya hecho contacto con cualquier cosa también no debe ser comida. Esto hoy, por ejemplo, si se pudiera llegar a practicar así tal cual como está escrito. Lo que pasa es que recordemos que estamos estudiando el mandamiento que dice carne de cosas sagradas. Y claro, hoy nosotros no hacemos sacrificios de Shelamim ni sacrificios de Asham. Entonces, por esa regla, he dicho que este mandamiento literalmente no se puede hacer. Pero si nos quedamos solamente sacando todo eso de los sacrificios y nos quedamos con esto que sería denominado un principio, entonces el principio sí estaría vigente. Es apenas lógico, ¿no? Cualquiera de nosotros sabría que si tienes una carne y ha pasado un gato por allí, o ha pasado un ratón, o ha pasado algún animal de estos, evidentemente esa carne es mejor no comerla. Mejor no, que no se debe comer, ¿sabes? Eso simplemente extrayendo este mandamiento del contexto general, y eso es muy importante que lo entendamos, porque esta pudiera escribirlo aquí en pantalla para que todos ustedes vayan aprendiendo a hacerlo. Básicamente se puede decir lo siguiente: es posible, perdón, es posible extraer, a ver, es posible extraer de un mandamiento un principio, digamos, de higiene o cuidado, etcétera, para la vida. Muy importante esto, porque claro, a veces literalmente el mandamiento no es que se aplique, pero de repente el principio que se encuentra allí implícito sí se puede aprovechar. Eso pues para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Volvamos entonces a analizar nuestros Sefer HaMitzvot. ¿Y qué comentan aquí a continuación? Dice, el que haya transgredido esto y haya comido aún a sabiendas, entonces será azotado, ¿vale? Y luego dice en la Tosefta de Zebahim, que se ha explicado este asunto con mucho detalle, y luego dice que una persona tajor que haya comido carne tamé, he aquí que esta persona se le da la pena de 40 azotes menos uno. Es curioso, ¿no? Increíble. Y luego en el capítulo 2 de la Gemara de Pesajim dice, Tumat haguf bejaret, tumat habasar belav. Dice, la inhabilidad del cuerpo se castiga con caret y la inhabilidad de la carne simplemente con la prohibición, en este caso, ¿no? A ver, en resumen, ¿qué nos dice aquí el texto de la Torah? Dice el verso 19, óigase bien, que hay algo muy interesante, el versículo 20 dice, y la persona que coma carne del sacrificio Shelamim, que es de Hashem, y esté su inhabilidad en ella, sobre él, sobre esa persona, óigase bien esta expresión, Benihretah hanefesh hahi me'ameha. Será cortada ese pescuezo, esa persona, de su pueblo. Y esta es la expresión que se me quedó sonando para lo que vamos a compartir hoy. ¿Qué significa esta expresión? La encontramos en la Torá muchísimas veces, pero en realidad, ¿qué significa? No voy a pretender decir que lo que voy a explicar ahora sea la última y la única explicación, porque realmente, como se los digo, es un tema que no se ha entendido o cerrado dentro del judaísmo.
Entonces no voy a pretender cerrarlo yo aquí, pero les voy a dar mi parecer sobre este tema. Permítame ver qué dice en el chat. A ver qué hacían con la carne en sacrificio, no se podía comer. Bueno, ya lo dice ahí, se debía quemar. Dice, cuando les digo que no como carne de cerdo, etcétera, me dicen que solo le quite la comida y me coma el resto. No, claro, ya toda la comida se ha hecho inhabilitada. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Porque a veces no podemos llegar a enfrentar esa situación. Y claro, de repente te encuentras en un momento y definitivamente a veces te tomas por sorpresa y no sabes qué hacer, ¿sabes? Y claro, ¿qué ha pasado allí? Miren, hay cosas, y se las comparto, estas son experiencias de la vida. Son cosas que a veces pasan y luego pasan tan rápido, pasa una circunstancia y se las comparto simplemente para que ustedes luego aprendan de los errores. Me acuerdo hace muchísimos años, estábamos para celebrar Hanukkah. Oye, Hanukkah, que vamos, que se supone que es el día de la restauración de la identidad de Israel. Y unos hermanos habían recién llegado a la comunidad. A ver, aquí les comparto esto porque quiero que analicemos todos los elementos, todos. A raíz de esa situación tomamos unas decisiones que ya luego les explico, ¿no? Pero voy a seguir con el caso. Estos hermanos estaban recién llegados a la comunidad y no sé por qué razón nadie les había dicho que ciertos animalitos no se comían. Y estas personas de mucha nobleza se ofrecieron, porque escucharon que venía la fiesta, venía una fiesta, ellos todavía no se habían enterado mucho de qué era la cuestión, y por esas noblezas de la vida, que a veces nos meten en líos, se les concedió que trajeran la comida. Y a que no adivinan qué, llevaron arroz de camarón. Y nadie se había enterado, o sea, hicimos la reunión y todo demás, y cuando llegó la hora de repartir la comida, arroz de camarón. ¿Sabes? Y claro, los niños que ya saben cómo son los niños que no tienen filtro, salieron gritando enseguida, esto no es kasher, esto no es kasher. Y claro, ni yo me había percatado. Y cuando ven, porque claro, tú estás como comiendo, recibes el plato, no le prestas atención porque asumes que todos lo saben. Y claro, yo recibo el plato y todo demás y voy comiendo y estás conversando, no te das cuenta. Y cuando vienen los niños gritando, todo el mundo mirando los platos. Vaya situación tan incómoda. Claro, ¿qué haces? ¿Sabes? Y tengo que decirlo y lo digo porque, claro, ya nos arrepentimos de esa cuestión, ¿no? Pero en ese momento se usó de discreción, claro, porque sopesamos. Fíjate tú que esto es muy práctico, ustedes lo tienen que saber. No para tomar ocasión para el libertinaje y el pecado, que eso a mí me duele cuando yo a veces digo algo y luego una persona toma de ahí ventaja para ir entonces a actuar ligeramente a sabiendas para mal, eso sí que me disgusta muchísimo, ¿sabes? Porque estas cosas yo se las comparto es para que analicemos qué pasó y al mismo tiempo también sepamos balancear ciertas situaciones de la vida que se te van a presentar allí y luego dices, ¿qué hago? ¿Qué pasa aquí, no? Porque si nos hubiésemos puesto nosotros de muy ultra ortodoxos, pues hubiéramos votado enseguida la comida. Pero claro, ahí se los comparto para que analicemos todos esa situación. Claro, estaban los hermanos allí que con tanta nobleza habían hecho el detalle de llevar la comida y todo ese, claro. Y los que eran los líderes de ese momento determinaron que, bueno, a ver, apártale un poco el camarón que no se enteren y ya está, nos comemos lo demás. Por eso me trae a la memoria esto que comentaba en el chat la compañera, ¿no? Claro, es una decisión circunstancial, pero eso nunca, ni a mí, ni a nadie más, me enseñó que entonces puedo comer comida, simplemente quitarle los pedacitos del animal que no se come. No, para que se den cuenta lo que es una buena enseñanza. Yo de esa anécdota o experiencia no quedé matriculado con esa idea de, bueno, apártale lo que no se come y te comes lo demás. No, fue una decisión circunstancial, excepcional, porque se le dio prevalencia a otra cosa, que era, pues en este caso, el bienestar emocional de los hermanos. Porque, ¿qué más tienes?
hacer el escándalo, hacer una reprensión, cómo se te ocurre, y arruinar todo el día. Son situaciones que a veces nos vamos a enfrentar. Entonces, el hecho de que en algún momento sepamos nosotros balancear qué prevalece por causa de la concordia o por causa de la paz, no significa que estemos ni avalando el pecado, ni estimulando a que le bajemos el nivel al mandamiento. Pero son situaciones muy, muy excepcionales. Y ojo, no se vuelve a repetir, claro está. Ahora, ¿qué lecciones nos dejó eso? Pues que no debemos dejar nunca nada sobreentendido. Primera lección. Porque claro, de ahí en adelante nuestra comunidad, cada vez que alguien iba de invitado, siempre, y yo lo sigo diciendo hasta el día de hoy, cualquier comunidad que quieres invitar a alguien, explícale por favor. Explícale que no vaya a llegar allá esa persona bien intencionadamente invitada, que te ha placido invitarla y que llegue y ha aceptado ir y resulta que por haber omitido algún detalle sencillo, vaya a ser un tropiezo después. ¿Sabes? Entonces, hay que bajarle un poco al afán. Yo sé que a veces queremos llevar a todo el mundo y que venga a estudiar, pero a veces eso puede ser contraproducente si no se hace en el orden correcto. Tienes que llevar a la persona, que no haya afán, que hay que dejar un poco la ansiedad a un lado. Y hay que sentarse con la persona a explicarle. Porque si no, fíjate las cosas que se lían, ¿no? A ver, ¿qué me dicen por acá entonces? Muy bien. Entonces, por ejemplo, alguien que comparte un bistec que tiene camarones encima, ¿no puedo quitar los camarones solamente? No. No se debería comer en este caso, porque es un animal también, ya se ha producido una transferencia de sustancias y todo lo demás que va más allá de nuestra comprensión, ¿sabes? Que si nos ponemos a hablar molecularmente y de cosas, es una enseñanza, porque repito, aquí el punto no es tanto, a ver, no me gusta decir no es tanto, sí que es tanto, pero quiero decir que hay algo más allá. A ver, más allá de las formas. Lo que yo quiero que entendamos o analicemos siempre individualmente donde nos encontremos es qué ha llegado a ser, cuáles circunstancias han conducido a que esto se produzca. ¿Sabes? Por ejemplo, si alguien me invitase a mí a comer y me termina ofreciendo una comida que no es posible comer, ¿de quién es la culpa? En cierto modo. ¿De quién es la responsabilidad de no haber avisado? Mía. Si fue que no avisé. Ahora, si ya yo avisé, entonces eso sí me va a permitir no usar de esa delicadeza y decirle de frente, oye, tú sabes que no puedo comer esto, lo siento. ¿Sabes? Ahí está el detalle. Si tú avisas con antelación, eso te da el derecho y la firmeza de poder decir, no lo puedo comer. Pero si tú no avisas y lo das por sobreentendido y la persona te ofrece una comida que no es apropiada, entonces vas a tener un encontrón de sentimientos allí. Por eso es que Pablo advertía esto. Decía, hombre, si una persona te invita a comer y no te ha dicho que eso está dedicado a un Dios, tú no le preguntes. Pero ojo, en el momento en que una persona te diga que eso es por causa de una deidad X, cualquiera que sea, eso no te lo puedes comer. Entonces, ¿qué está detrás? El nivel de comunión. Eso yo lo he explicado. No cualquiera te invita a comer a su casa. ¿Me explico? Tiene que haber un grado de amistad, algún grado de comunión o de comunicación como para que alguien te lleve a comer a su casa y tú aceptar además en este marco, ¿no? Porque nos interesa los mandamientos. Fíjense ustedes que Pedro, con todo el que había recibido la visión de parte de Dios y la iba pensando por el camino, apenas entró llegó a la puerta de la casa de Cornelio y no pudo evitar decir, bueno, ustedes saben cuán shekets es para un varón judío entrar en la casa de un extranjero. Así que ya saben, si no como cierta cuestión, compréndalo por favor. Solo que a mí Dios me ha mostrado que a ninguna persona le pueda seguir llamando de esa manera, sobre todo cuando Dios lo ha llamado, ¿no? Pero sobre las otras cosas, por favor, no abusen, ¿sabes? Eso es un poco el entre líneas de lo que está diciendo Pedro allí. Así que sí, las comidas que estén en contacto con animales que no son permitidos, es mejor no consumirlas, es por lo menos el rigor que tiene la Torah allí. Dice, una vez un gato nos robó un pescado y lo mordisqueó. Le quitamos las mordidas y no los comimos. Claro, estaba inhabilitado, no se puede comer. Ejemplos y cotidianidades, ¿no?
Dice, entonces tampoco se podría comer restaurante que cocina alimentos prohibidos con alimentos que se puedan comer. Esto es otro nivel. Esta pregunta es muy buena, la verdad, porque representa un desafío. A ver, en este caso, tú no estás allí para verificarlo. Esto ya es llenarse un poco, a ver, con todo respeto, ¿no? Pero es llenarse un poco de malicia, porque se parece mucho a ir a preguntar si ese restaurante tal vez está dedicado a algún dios, que puede pasar, ¿eh? Uno no sabe. En algunos casos, yo no sé cómo todavía es el asunto aquí, pero yo sé que en América es muy común dedicar un restaurante a una virgencita o a algún santo o alguna cosa. Yo solo sé. Pero claro, tú no te enteras. Entonces, si nos vamos a poner a preguntar, oye, vamos a ver si este restaurante está dedicado a alguna virgencita o algo para ver si podemos comer, hombre, ya eso es un poco ir más allá de lo que la Torah te está diciendo. Porque esto es un desafío y en este caso, yo soy de la opinión que, a ver, tú no te estás enterando y la Torah no te está mandando a preguntar. Por eso hoy estamos hablando aquí de lo que te es conocido. Ojo, de lo que te es conocido. Ahora, si ya luego tú te llega la noticia, ya sabes que pues ahí no podrías ir, pero no vas a andar preguntando en todas partes a ver cómo es que cocinan la comida. ¿Sabes? Porque entonces yo ahí paso al otro lado y le digo a las personas, pues no vayas a comer a ninguna parte. ¿Sabes? Porque es que, ¿qué más te puedo decir? No hagas vida social, no vayas a ninguna parte, porque de pronto es sospechoso de que se ha mezclado con algo que no sabes. Así que esta pregunta está muy buena para esta cuestión de actualidad, por decirlo así. Porque claro, si vamos a hablar de comida preparada por gentiles, oye, no te vas a esperar que sea 100% kasher, ultra aplicada a las normas bíblicas. Entonces, habrá gente que diga, no, yo aquí en adelante no voy a comer más en ningún restaurante. Bueno, yo se lo respeto, no lo voy a señalar, ni lo voy a ridiculizar, ni nada por el estilo. Yo lo que estoy tratando de decir aquí es lo que la Torá te está ordenando. O sea, qué es lo que te pide y de qué cosas no estás obligado a hacer. ¿Me explico? Porque claro, si no, la solución téngala muy clara, pues no hagas vida en la calle, no vayas a comer a ninguna parte, si te va a preocupar hasta ese grado. Pero vuelvo al tema, porque a mí este tema de las inhabilidades me ha llamado muchísimo la atención desde siempre. Porque la vez pasada hablábamos, en la antigüedad era muy claro lo que era Kodesh. El templo, los sacerdotes, los sacrificios, esto estaba perfectamente delimitado. Entonces, las inhabilidades que una persona adquiría eran precisamente advertencias para que no entrase en comunión con las cosas sagradas. Entonces, si hacemos la abstracción de ese principio, lo que te está diciendo básicamente es que no puedes pretender ir a tener comunión con Dios estando en comunión con el pecado. Ese es el principio. Lo que pasa es que luego, repito, cuando aterrizamos y nos quedamos en la literalidad de que no toques y no hagas contacto y lo otro, entonces, a ver, en algún momento seguramente todos hemos cometido una sham. O sea, nos hemos hecho dignos de una sham, de una culpa. Y bueno, ¿y qué haces? Pues tienes que pedirle perdón a Dios y ya está. Porque ¿qué más vas a hacer? Tampoco es como para que te vayas a echar a morir y a darte latigazos y hacer caminatas sobre las rodillas. Ahí es donde entonces viene y nos cubre el sacrificio de Mashiach. Lo que pasa es que yo no sé por qué a algunas personas les resulta difícil ser equilibrados. Porque repito, esto no significa ahora que te vas a tomar a ligera todas las cosas. Ah, bueno, ya Jesús me perdonó, entonces no pasa nada. Me voy, me hago el ciego y me hago el sordo y aunque me lo digan, no le presto atención y sigo. Pues no, porque todo esto, repito, son principios espirituales. Yo tengo que tener claro que el concepto de inhabilidad era una advertencia en la antigüedad para decirme, yo no puedo ir a tener comunión con Dios si estoy en comunión con el pecado. Todo lo demás lo podemos aterrizar en el campo de la higiene, en el campo de la salud, en el campo de no sé, de las buenas maneras de manipulación de alimentos, lo que quieras.
Pero fíjense ustedes que la Torá no te dice ninguna de estas razones. La Torá siempre termina diciendo para que sepas distinguir entre lo que es sagrado de lo que es profano. La Torá nunca dice no comas cerdo porque eso es malo para la salud, o no comas cerdo porque eso es malo para, qué sé yo, para el medio ambiente. No, te dice porque yo soy santo, dice Hashem. ¿Sabes? Entonces, que hoy nosotros podamos, repito, que no está mal aplicar que sea la salud, a la higiene, el cuidado, eso está bien, genial. Pero no podemos desenfocarnos que el principio fundamental es la santidad. Entonces, estoy, no sé, caminando por el bosque y me pasa una rata por los pies. Entonces, ¿qué? Me quedo petrificado y no me muevo ni toco a mi esposa ni nada porque estoy contaminado. A ver, ¿se acuerdan que quedó pendiente y lo dijimos, que íbamos a estudiar más a fondo, está pendiente de hacerse, el tema del uso de las pieles de los animales tamé? Eso es un tema, creo que interesante. Salió el caso de precisamente los judíos ultraortodoxos de Breslev, utilizan el streimel que es con cola de zorra. Y claro, el zorro es un animal que no está tahor. ¿Y entonces de qué vamos? Entonces, lo que quiero concretar con todo esto es que a veces cuando hablamos del tema de la impureza, entre comillas, o la inhabilidad, nos quedamos anclados al tema del contacto físico como si Dios estuviese hablando de contaminación, como de cosas que se pegan por el contacto. Que hay algunos textos que pareciera como que te dice, oye, que sí, pero no, acuérdense, el principio aquí es la santidad. Porque una persona que adquiría una inhabilidad, supongamos, porque tocaba un cadáver, lo expliqué la vez pasada sobre este tema de la temporalidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta la tarde. Bueno, ¿qué es eso hasta la tarde? ¿Será que había que esperar que pusiera el sol? Entonces no me muevo hasta que se ponga el sol. Ese parece no ser el principio en realidad, sino hasta ser acepto. ¿Se acuerdan que se los comenté? Y tiene mucha lógica. Porque claro, de nada serviría, dicho al revés, que esperes rigurosamente hasta que el sol se ponga y resulta que en tu corazón estás cumpliendo una mecánica, pero en tu corazón no ha pasado nada, ¿sabes? A este tipo de análisis era donde Pablo llegaba. Dice, claro, tú puedes estar circuncidado en la carne, ¿y de eso qué vale? Si en el corazón no ha pasado nada. No quiere decir esto que ahora lo uno anula lo otro, cuidado. Pero hay que ver a qué le estás poniendo énfasis. Porque muchas veces hay personas que son ultra meticulosas con el no toques, el no pruebes, el no contacto, el tal, y resulta que en su corazón adentro están llenos de toda inmundicia de maldad. A eso se refería Mashiach. Dice, hombre, a ver, que me comí la espiga y no me lavé las manos. Y según tú estoy contaminando el alimento y ya me contaminé. Vale, eso se va a la letrina. Pero ya que estamos hablando de inhabilidades, de cosas que te separan de Dios, que esa es la enseñanza, pero la gente a veces se queda en la literalidad. Yo no sé por qué. Hay que ir más allá. La enseñanza, repito, es que la inhabilidad es todo aquello que te separa de la comunión con Dios. Ese es el concepto fundamental de la inhabilidad. Lo voy a escribir aquí en el tablero para que quede gráficamente expresado. Vamos a ver. Tum'a es la palabra hebrea para inhabilidad, inhabilidad o incompatibilidad con la santidad, como hemos hablado, ¿no? Incompatibilidad con la santidad. Comúnmente traducido como inmundicia o impureza. Entonces, claro, la gente cuando lee inmundicia e impureza, repito, piensa solo en conceptos higiénicos, en conceptos físicos, pero a decir verdad, el principio de la tum'a nos enseña acerca de prácticas y costumbres que nos separan de Dios. Ejemplo de una tum'a muy actual, pasiones desordenadas, pornografías, prácticas que se hacen en secreto, como decía el apóstol Pablo, abominable es hablar de lo que hacen en secreto, por ejemplo.
Claro, pero esa persona que hace tantas cosas en secreto, que sí son unas grandes inhabilidades, tal vez es la misma que dice, uy, ha pasado por aquí un ratoncito, entonces vamos, bota toda la despensa. ¿Sabe a qué me refiero? Es un ejemplo. Ahora, que puede tener razón por todo lo dicho de que sí, haya que botar ciertos alimentos, pero luego no es tan igual de riguroso con lo otro. Es ahí cuando Mashiach decía, a ver, pongamos un poco en orden de prioridades las cosas. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Hombre, pero empecemos lógicamente por lo prioritario, porque si yo me voy a poner súper estricto con el que esto tocó o aquello se movió y todo lo demás, pero no soy igual de diligente con cosas que son realmente preocupantes, es que no estoy entendiendo de qué va la cuestión. ¿Me explico? Ahí donde no se está entendiendo de qué va la cuestión. Bien, vamos a ver el chat otra vez más. Un segundito que hay preguntas por aquí. Está un poco activo el chat. A ver, dice, a veces me pongo a pensar misma parrilla, pues sí, vale, muy bien, ya eso lo expliqué. En algunos lugares donde se venden comida usan manteca de cerdo en lugar de aceite. Bueno, esto es otra cosa, repito, es que no lo vas a saber. Y la solución, si esto le vamos a prestar atención, pues no vayas allá, no comas. Es que hay que planteárselo, ¿eh? Porque entonces dice, claro, a menos que ya tú te informes. Por ejemplo, aquí sabemos que hay un pan específico, aquí en Cataluña, que lo hacen con aceite de cerdo, con grasa de cerdo, ¿no? Bueno, ya yo sé que ese pan ni por error lo voy a comer, pero yo no voy a poner a preguntar ahora si todos los panes los hacen con aceite de cerdo. Habrá quien diga que sí, pero bueno, yo no lo sé. Ahora, si ya me entero, en la medida que me voy enterando, pues voy recogiéndome, ¿sabes? Pero ya irse al otro extremo, a suponer de que todos los restaurantes usan por defecto aceite de cerdo o lo que sea, hombre, pues ya eso es otro nivel. No lo sé, ¿sabes? Ahí yo creo que cada quien tiene que vivir su propia experiencia, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces que yo, por ejemplo, a mí me puede quedar supremamente fácil decir, oye, no voy a salir a comer más nunca en un restaurante. Muy bien. Entonces digo, vale, prohibido ir a restaurantes, porque son sospechosos de usar aceite de cerdo. Pero es que mi experiencia y mis facilidades no se las puedo imponer a otros, que ve tú a saber a qué cosas se enfrentan. Y es que de eso precisamente se trata la experiencia con la Torah. Porque a veces también pasa, y lo he hablado mucho con mi esposa, que se ha desarrollado o todavía hay un resquicio, un residuo de ese miedo a perder la salvación. Entonces, muchas veces algunas personas tienen miedo de comerlo o de tocar o lo que sea, porque es que como que piensan que van a perder la salvación. Si eso es lo que te hace ser súper estricto con que de pronto aquello tiene o de pronto ahí usan, si la motivación es que piensas que por eso te va a ir mal y Dios te va a reprender o de pronto hasta vas a perder la salvación, entonces hay que replantearse esa lógica, porque esa no es la lógica. Ojo, la lógica aquí, repito, lo voy a volver a enunciar, a mostrar en el tablero. Ahora vuelvo al chat. Dice, la Tum'a es el principio, ¿de acuerdo? Que nos enseña acerca de prácticas y costumbres que nos separan de Dios. Nos separan, esto es una palabra muy fuerte. Entonces hay que plantearse, decir, vale, yo voy al restaurante, no sé con qué lo han cocinado, ¿eso me está separando de Dios? ¿En qué manera? Te va a separar, ojo, mira el ejemplo que te voy a dar, te separa, eso sí, cuando ya lo sabes y aún así vas, ahí sí empieza la separación, porque ya estás actuando a sabiendas. ¿Me explico? Otra cosa es que no lo sepas y tampoco la Torah te está diciendo, ve y pregúntale a todo el mundo cómo prepara su comida. ¿Eh? Ahora, ¿qué ha hecho el judaísmo ortodoxo? Y es lo que a veces algunos copian ese formato, lo respeto, pero no lo comparto a ese nivel. Pues algunos que dicen, no, yo no voy a ninguna parte, ¿sabes? Yo, mi comida y tal. Yo conocí una persona, un contacto, que, bueno, se convirtió al judaísmo y tal, y un día de repente, bueno, pues que había esa especie de remanente de amistad de antes, y de repente íbamos como a comer en mi casa, y me sale diciendo, no, yo llevo mis propias ollas, y hombre, mira, que ya no confiaba ni en las ollas que yo tenía en mi casa. Dice, hombre, a ver.
estos niveles, no lo sé yo si eso es realidad, pero ¿sabe? Esta persona pues negó al Mesías. Entonces yo digo, vaya, le cuida hasta el brillo de la olla, pero niega al Mesías. ¿Esto cómo es? Entonces hay que plantearse bien todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, volvamos al chat, que hay mucha actividad por aquí. Dice, muy bien, la manteca de cerdo, ya lo he dicho. Dice, una vez entré a un restaurante y pregunté si el pollo era halal. Dice, claro, a ver. Ahora, si ya el restaurante te lo pone de frente en la entrada, ya eso es otra cosa. Ahora, si entraste y no lo viste, y luego ya después de comer ves, bueno, señor, perdóname, no lo vi, aquí no vuelvo más. Son ejemplos, repito, pero que tampoco es como para pasar todo el día mal y fatal porque, ay, es que comí en un restaurante halal. Pero ya lo sabes, entonces la próxima lo evitas y ya está. Y eso sí, pues pides el respectivo perdón y disculpa al Señor porque, bueno, fue un error, no lo viste, ¿qué vamos a hacer? Dice, mis suegros después de un tiempo llegaron a respetarnos con respecto a Torah. Ellos no son creyentes y ya cocinan en ollas distintas. Si les antoja su cerdo y cualquier carne también apartan para nosotros. Bueno, eso está muy bien. Eso es un ejemplo de madurez, de que las personas que son respetuosas pueden llegar a comprender esto y a respetarlo profundamente. Y si te ven comprometido, seguramente va a ser un éxito, ¿no? La carne halal no se debería comer. Eso tengo que ser bastante claro en ese sentido. Porque si tú buscas halal en internet, oiga, saben que esto es muy importante. Ahora, que cualquiera hoy diga de repente, bueno, es que los musulmanes no todos son practicantes y tal, bueno, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. ¿Por qué? Porque por alguna razón se pone halal. ¿Sabes? Halal, cuando tú lo buscas, significa que ese animal ha sido sacrificado dándole gracias a Allah, el Dios de ellos, y sigue su propia ritual y sus propias cosas. Entonces, yo sé, puedo entender que alguien diga y piense, bueno, es que no todos los restaurantes que ponen halal son más musulmanes practicantes. Y bueno, pero esa carne que ellos venden ya viene de alguien que sí practica. ¿Me explico? Ya viene de alguien que sí practica. Entonces, cuidado, porque de repente la fachada parece que no son practicantes, pero es que lo que viene atrás sí. Entonces, ahí se da una dinámica muy curiosa que la verdad es mejor evitarla. Siempre ha sido mi opinión.